Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bienvenidos nuevamente a una clase más del profesor Alibet Espinosa. Vamos a estar trabajando el día de hoy el tema número 4 que corresponde a nuestro temario, ¿bien? El día de hoy corresponde trabajar la iglesia de la Edad Media, ¿bien? Como ustedes tienen consigo ahí su ficha, me imagino, la ficha que se ha enviado, para que puedan también acompañarse en la secuencia del tema que estamos trabajando, ¿ok? Vamos a empezar entonces el día de hoy la clase, chicos. Hay muchos que no pueden verificando ahí que solamente Vito y Micaela tienen la cámara prendida, por acá también Fiorella, ¿no? Chicos, es necesario ya para poder también observar que están trabajando. Bien, entonces hoy estamos trabajando la iglesia de la Edad Media. Vamos a empezar. A ver, ¿por qué la iglesia tenía tanto poder? Una de las interrogantes que puede surgir, ¿no? El motivo por el cual esta iglesia ha sido tan reconocida en la Edad Media. ¿Qué sucede? Que para la Edad Media, la situación en la que se vivía, las personas o los pobladores de la época eran muy creyentes o muy enfocados en su religión. Por eso es que la Iglesia Católica en un principio va a tener muchísima influencia sobre la sociedad porque todos creen en lo que va a decir su Dios al que ellos veneraban. Bien, entonces, para la época también debemos reconocer que en la Edad Media también existían otros credos, es decir, otras religiones existentes, como era el caso de la religión cristiana. Sin embargo, la religión católica era la que prevalecía dentro de esta sociedad. Algunas de las causas que influencian a que las personas sean profundamente religiosas son las que estamos viendo a continuación. Por ejemplo, la fe de Cristo, muchísima fe. Fue además de ellos la única clase letrada en la Edad Media, es decir, la única clase que había recibido educación, estudios para la Edad Media. Es decir, si tú pertenecías a esta clase, entonces también podías tener muchas puertas se te abrían en realidad, ¿no? Porque si no eras parte de la religión, también habían ciertas cosas que se venían dando, ¿ya? La conexión entre la iglesia y el poder civil. Habían ciertos tipos de castigo que se daban a las personas que no consideraban su religión. Bien, tenemos también otra de las causas que es la organización eclesiástica y su severa disciplina, y a eso me refiero, ¿no? La severa disciplina que se aplicaba si tú estabas en contra de la religión católica. Ah, no quieres creer, ahora viene un castigo para ti, ¿no? Entonces, además de ello, la organización eclesiástica quiere decir que había una iglesia, quienes estaban en los altos mandos y quienes solamente formaban parte del clero, ¿ya? A ver, tenemos también su poderío económico, ¿no? Las riquezas y las tierras que estos hombres de la iglesia podían tener, ¿no? Y otra de las causas es que este gran poder también se debió a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases humildes. Todas las clases sociales, ¿no? Esta clase que era obrera, que solo trabajaba, también decidió creer en esta iglesia católica, ¿ya? Entonces, había muchas de las causas y también veíamos, pues, a qué entonces se debía ese poder de la iglesia en esta Edad Media. Vayamos a ver un poco más acerca de estas iglesias y su poderío. Otra de estas es el mecanismo de protección de la iglesia, ¿no? Durante este periodo de la época medieval,
se aplicaban pues algunos mecanismos de protección a esta iglesia. Es decir, si tú no creías en la iglesia o si no querías creer en el catolicismo, te negabas a ello, habían cierto tipo de castigos. A ver, permítame un momento, disculpe. Ya, ok, mil disculpas. El perrito está ladre y ladre y no me deja avanzar. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Los mecanismos de protección que se venían dando dentro de esta iglesia medieval eran pues producto de qué, de que si es que en algún momento las personas se habían cierto tipo de castigos. Como les había dicho, habían castigos severos, que era una de las causas que conllevaba a que el pueblo también quiera creer en la Iglesia Católica o que deposite su fe en ellos, tal vez por la fuerza o tal vez de cierto modo también por devoción. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí tres de los mecanismos. Uno de ellos es la excomunión, que consistía en la expulsión de una comunidad cristiana a todo aquel persona que decía las órdenes de la iglesia, considerado dentro de ellos la excomunión, es decir, ser expulsado, desterrado del lugar, de tu territorio, era considerado el peor castigo. Sin embargo, también existe lo que es el interdicto en la época medieval. El interdicto era aplicado a una región o provincia por completo. Es decir, se le castigaba expulsándolos, ¿ya? Por no creer en su religión. También tenemos el castigo de la Inquisición, que va a ser uno de los más fuertes y que hoy en día incluso hay pues muchas representaciones de lo que fue el castigo de la Inquisición o también conocido como la Santa Inquisición. De repente lo has escuchado de esa manera, ¿ya? Esto consistía, ¿ya? Era primero, vamos a decir, que la Inquisición fue fundada en el siglo VII por el Papa Inocencio III. Él buscaba castigar a todo aquel hereje, ya, por, que no estuviese de acuerdo dentro de lo que planteaba la iglesia, o que también, pues, la herejía era esto, ¿no? Era considerado a lo que pretendía la iglesia, si estabas en contra, y cualquier otro aspecto que involucrara su religión. Entonces, esos herejes eran castigados, por lo cual los inquisitores torturaban al acusado. Los inquisitores comúnmente eran personas o individuos que se ponían una especie de máscara negra, en lo cual ahí se daba pues una especie de corte en la cual se acusó de herejía que habría cometido y de acuerdo a la herejía cometida, si era grave o si era algo, digamos, algo mínimo, algo menor, de todos modos tendría que tener un castigo. Y en este hecho, por ejemplo, hablamos de tipos de castigo como, por ejemplo, si bien es cierto, desde pasear a lomo en un burro con una soga en el cuello, vergüenza que te hacían pasar, ¿no? Y que de cierto modo habían personas que incluso se caían del burro y que esa soga en el cuello los arrastraba, ¿no? Y también, pues, un gorro puntiagudo que iba llamado, digamos, en ese caso te paseaban también haciendo el ridículo o vergüenza dentro de una sociedad usando un gorrito puntiagudo que se llamaba San Benito.
se utilizaba lo que era pues la hoguera, ¿no? Para la época. Muchas personas también eran quemadas vivas, ¿ya? Eso variaba de acuerdo al tipo de pecado, al tipo de herejía que habías cometido para el periodo. ¿Bien? Entonces, era un poco el tema de los castigos que se aplicaban según los mecanismos que protegían a la iglesia. Protegían a la iglesia, pero a quien era hereje se le castigaba. Ok, entonces la iglesia también, como les había dicho, la jerarquía que se manejaba dentro de la iglesia o una organización política dentro de la iglesia variaba de acuerdo a donde tú te encontrabas en esta pirámide, ¿no? Por ejemplo, teníamos en la parte superior de la pirámide al Papa, el Papa que era la máxima autoridad dentro de la iglesia católica. Él tenía el poder de la Iglesia Católica. En segundo lugar, tendríamos a el Colegio Cardenalicio, que era una especie de consejo de alta jerarquía eclesiástica, como si fuera, digamos, el Congreso o algo así, ¿no? Donde ellos también tendrían toma de decisiones en ciertos aspectos. Luego tenemos a los arzobispos, quienes eran autoridades de una arquidiócesis, ¿ya? Ellos tenían sus grupos, sus sectores que ya habían formado. Obispos, ¿ya? Hay un lapsus, ¿ya? Los obispos, que eran las autoridades de las diócesis. También teníamos a los abades, que eran encargados de conferir las órdenes menores a los miembros profesos de su casa, quienes profesaban dentro de la iglesia. Y finalmente aquí teníamos también a los sacerdotes, que su función era atender las obligaciones de la iglesia, es decir, ellos eran quienes. Entonces, en este hecho, ya, nosotros tenemos parte de lo que es la organización de de la iglesia, en ese caso, la iglesia católica, para la época medieval. Ahora, si bien es cierto, estamos siguiendo la secuencia de su ficha, vamos a tratar de también trabajar con la ficha un poquito, ¿ya? Voy a compartirles la fichita para que también puedan ver. Ahora, ¿se puede ver? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, ok, muchísimas gracias. Ya, entonces vamos a ver con nuestra ficha también el tema de trabajar la clase de hoy. A ver, en la ficha ya hemos visto casi toda esta parte. A ver, toda esta parte de la organización política de la iglesia, ¿no? Este aspecto también introductorio, hemos tratado de resumir un poco. Vamos a ver cómo era la división de dos, un clero regular y un clero secular, ¿ya? Dos, división de dos en el clero, ¿ya? A ver, teníamos por un lado el clero regular, que nos dice que es aquel que todo, que lo integran, ¿no? Aquellos que viven en total o parcialmente en un convento, es decir, los que vivían dentro de la iglesia en el convento específicamente. La palabra regular tiene que hay reglas, el clero que está involucrado con las reglas de la iglesia católica. Y sus miembros viven bajo un estilo, una forma de vida específica, ¿ya? Que el clero regular está manejado bajo leyes y vive en un convento, básicamente. Pero el clero secular es distinto. El lenguaje es religioso, ¿ya? En este caso son aquellos que viven en contacto con el mundo, ya no están solamente dentro de en cualquier lugar, ¿no? Que fuera externo ya a la iglesia, pero también es llamado clero diocesano por pertenecer a una diócesis, ¿no? Son grupos que se han formado y que viven externos a la iglesia. Esto
lo conforma el Papa y los arzobispos o los obispos y los párrocos que también están, ¿no? Por ejemplo, tenemos diócesis que funcionan dentro de la Iglesia Católica, dentro de su comunidad también existirán algunas diócesis que hasta hoy en día todavía prevalece por parte de la religión católica, ¿ya? Con la llegada de los españoles al territorio peruano, también manejamos la religión católica, entonces muchos pertenecen hoy en día a la iglesia, ¿no? Aunque algunos han pasado también al cristianismo, entre otros aspectos que son otro tipo de religiones existentes, ¿ok? Entonces, también tenemos por otro aspecto que es para la época, porque en los inicios de la Edad Media el clero era elegido por la comunidad religiosa, pero a partir del siglo X los monarcas decidieron reservarse este derecho a llamarlo una investidura. De esta manera, pues el clero era privado de su independencia y se hallaba pues sometido tanto a los príncipes como a los señores, y su elección podía recaer en personajes que carecían de toda riqueza espiritual, es decir, que ni siquiera podían tener el derecho de votar. Esto va a provocar que el reglamento y las costumbres de los principales vicios de la época ya fueran afectando también a la iglesia. Ahora, a pesar de esta corrupción que existió, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época, evitando constantes guerras, ¿no? Y también tuvieron que llamar a sus derechos, el derecho de asilo prohibía realizar, por ejemplo, cualquiera dentro de una iglesia o de un convento. La paz de Dios prohibía a los señores feudales atacarlos en las batallas. Entonces, ciertas leyes o ciertas normas que ellos hicieron validar para la época, ¿ya? Porque los señores feudales también a veces abusaban de su poder. Tenemos las reformas eclesiásticas que se van a dar para la época, por ejemplo, la reforma cluniacense, la reforma cisterciense, ¿ya? Reformas. 11, el clero empieza a regular, el clero regular, o sea, el clero que se manejaba bajo leyes, reacciona en contra de la relajación de las costumbres de la iglesia, ya, del poder que se le daba a los laicos sobre ellos. Entonces, el movimiento monarcal de reforma es dividido, o en este caso dirigido por dos conventos benedictinos que van a hacer esas reformas eclesiásticas, que nos habla la primera reforma que partió de la abadía de Cluny, por eso se llama cluniacense, ¿ya? Fundada en el año 1910, y los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa, es decir, proteger al Papa y no al obispo ni al señor feudal, y reforzaron la autoridad del abad, ¿no? El abad Cluny. En este caso, bajo estas condiciones, nació la orden cluniacense, con rapidez en toda Europa, ¿ya? Y en su momento, pues, fue una de las más populares a comienzos del siglo XII. Bien, tenemos también lo que sería la reforma cisterciense, que surge a mediados del siglo XII. Los cluniacenses digamos, se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en extremo con otros aspectos, ¿ya? Y ya no seguían lo que es el tipo de clero regular, ¿no? Estaban yendo en contra de las leyes. Entonces, esto va a dar origen a una segunda reforma que parte del monasterio de Citeaux, también ubicado en el territorio de Francia, y su promotor va a ser, pues, San Bernardo de Claraval, ¿ya? Él es el que organiza la orden cistercense que se propaga en Europa también en el siglo XIII, ya para un siglo después. Promover en este caso el ascetismo, el rigor litúrgico, es decir, ceñirse netamente o 100%
a lo que dice la iglesia, ¿no? Dando importancia al trabajo manual también, que son las escrituras, ¿no? Dentro de una función social que se vivía. La orden ejerce una influencia importante para ámbitos tanto intelectuales y económicos, así como el ámbito de las artes y el mundo de la espiritual. Causa que esta reforma también pueda ser una de las que llegue hasta Europa hasta el siglo XIII, ¿ya? Ahora, tenemos lo que sería el cisma de Oriente, que nos habla de que los obispos de Bizancio se negaban a reconocer la supremacía eclesiástica de pontífices romanos, porque esta religión, si bien es cierto, es parte de Europa. Entonces, ahí teníamos muchos de estos movimientos, pero consigo, ¿no? Para el siglo IX, por ejemplo, hacia el año 1054, Miguel Ceruliano, el patriarca de Constantinopla, va a proclamar la separación total de la iglesia bizantina. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de, digamos, de religión que manejan, ¿no? Y a partir de entonces hubo en Europa dos iglesias cristianas, la iglesia ortodoxa griega de Oriente y la romana de Occidente. Las ortodoxas que se van a separar por la religión, ¿no? Usualmente llamadas las iglesias católicas, pero la católica griega de Oriente y la romana de Occidente, ¿no? Separadas de este modo. Ahora, hay también un punto que tenemos que son las querellas de las investiduras, que para el año 1075 el Papa Gregorio VII soñaba con una iglesia libre de la influencia de los emperadores alemanes. Incluso que prohíbe a todos los laicos investir cualquier miembro de la iglesia, o sea, cualquier prenda, algo que sea parte de su iglesia, el que es laico no puede utilizarlo, ¿no? Entonces, esto va a originar una serie de conflictos entre el Papa y el emperador alemán Enrique IV en la época, porque él también usaba estas investiduras o esta vestimenta, este tipo de ropa, pero porque él era laico, entonces ahí hablábamos ya de un conflicto que se va a venir dando, ¿no? Para el año 1122 se firma el Concordado de Worms, que se pacta aquí entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. A través de lo concordado, el emperador renuncia para siempre a la designación de obispos y papas. A partir de entonces, le poco a poco, ¿no? Y después de esto tendríamos el cisma de Occidente, porque hemos visto el cisma de Oriente, ¿no? El cisma de Oriente y el cisma de Occidente, que ante la pretensión del rey francés Felipe IV, ¿no? El Hermoso, también conocido con ese apelativo, eh, empieza a cobrar impuestos al clero y participa del nombramiento de los obispos obispos. Entonces Bonifacio VIII se enfrenta a esta situación porque empieza a cobrar, pues, ¿no? Los impuestos al clero, cosa que no se hacía. Entonces, como respuesta a este hecho, Felipe IV interviene militarmente en Italia y apresa al Papa entonces, quien muere tiempo después de haber sido liberado, ¿no? Aquí vemos también involucrado al obispo francés Clement V, que fue elegido como nuevo papa y apoyado por Felipe IV. Y se traslada también a la sede de la iglesia, a la ciudad francesa. En estos hechos, chicos, lo que básicamente estamos viendo dentro de lo que fue esta iglesia en la Edad Media o la gran popularidad que va a lograr tener es porque todo en sí, por el tema eclesiástico, el tema de que, digamos,
existe diversos tipos de religiones, pero que en un principio cada uno parte desde su propia ley o desde su propia ideología. Y en este aspecto el conflicto es potente también. ¿Por qué? Porque tienen unos que están por el lado de Oriente y por el lado de Occidente, que son también de otro tipo de religiones que tienen otras reglas instauradas o otras creencias instauradas y que pues no se van a compartir comúnmente. Bien, entonces, una vez que hemos terminado ya ese tema, dígame, ¿tienen alguna duda para poder tal vez esclarecer algo que haya quedado en el aire? No, Miss, todo claro. No, Miss. Ok, chicos, entonces vamos a desarrollar nuestra ficha. Ya, tenemos ahí una serie de preguntitas eh, que debemos de desarrollar. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, les voy a dar 2 minutitos para que ustedes puedan ir viendo. Tienen ahí, me imagino, han tratado de desarrollar. Y lo que sí les voy a pedir es que puedan participar también en la resolución de estas, que si bien hemos tratado de comprimir lo mayor posible este tema, ¿ya? Y podamos también desarrollar y participar, ¿ok? 2 minutitos entonces. Miss, Sí, dime, Sayumi. Miss, ¿podría los servicios higiénicos, por favor? Ok, gracias, Miss. Ya, listo, chicos. Entonces, vamos a trabajar, ¿ya? La pregunta número 1. A ver, perdón. Ya, ya. Listo. Pregunta número 1. ¿Sí? A ver, alguien escribe.
en el chat. Ah, ya, ok, Tatiana, entiendo. Entonces, vamos a tratar de ver tu respuesta por el chat, si en caso puedes participar, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver. Pregunta número 1 nos dice, ¿cuáles fueron las causas para que la Iglesia Católica alcanzara notable influencia y poder en la Edad Media? La intervención del gobierno y sus súbditos y creyentes, la gran facultad de nombrar los cargos eclesiásticos, C, la fe, organización eclesiástica y poder político y laboral, D, ser la depositaria de la cultura greco-romana, o E, convertirse en la creadora de la escuela y universidades. A ver, Micaela, tenemos la participación de Micaela. Las semis. La C. Ok, excelente, Micaela. En la letra C, ¿no, Micaela? La fe, organización eclesiástica, el poder político y labor cultural. Muy bien, pasamos a la pregunta número 2, ¿ya? La pregunta número 2 nos dice, introdujo la Inquisición a España. Tenemos la participación de Fiorella, ¿verdad? Fiorella. La AMIS. A ver, la A que nos dice introdujo la participación de la Inquisición a España. A ver, corroboramos esa respuesta, Vito. La AMIS. Seguro, entonces, la A. Listo. A ver, Católicos. vamos a ver. A ver, vamos a corroborar la información, ¿ya? La Santa Inquisición introdujo la Inquisición, ¿no? La Inquisición lo habíamos visto en los mecanismos de defensa. Fundada en el siglo XII por el Papa Papa Inocencio Inocencio III. II. Ya, pero tenemos alternativa, entonces ahí no hay, ¿no? Entonces, está bien, sería los reyes católicos porque ellos fueron también los que instauraron, pero si bien es cierto, es fundada y traída por el Papa Inocencio III. Ok, entonces marcamos la letra, sería la A. Muy bien. Pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice, mediante el edicto de y de fue Mis oficializado. buenos días. Buenos días. Mis, ¿qué A ver, curso es? historia universal, Jenny. Ok, Miss. Ya. Ok, entonces tenemos la participación. A ver, le vamos a dar la oportunidad de participar a Micaela. Aunque Micaela ya, ya, a ver, ¿quién? Era. Fernando Jara, a ver, Fernando Jara. Miss, yo creo que sería la B. La B, pregunta 3, a ver, corroboramos, ¿ya? Corroboramos. Tenemos, nos dice la pregunta 3, que es uno de los edictos, ¿no? Que se van a dar o que se van a instaurar, en este caso, por dos personajes del edicto y el otro lo oficializa. Y hay dos personajes ahí. Uno de ellos, chicos, es Galerio, el que va a decir que el edicto se debe dar, y el que lo va a oficializar es en el edicto de Tesalónica, ¿ya? Si bien es cierto, sí, estaba muy, muy cerca. Bien, continuamos entonces. A ver, voy marcando también, ¿ya? La primera era la C, la segunda era la respuesta de los Reyes Católicos y por acá tenemos la letra E. Número 4.
Roma fue establecida como sede de mayor jerarquía de la iglesia y fue reconocida como tal en él. A ver, Micaela, La E, Miss. la E, en el concilio de Nicea. Sí, Miss. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿O Sergio tiene... Concilio Vaticano. Mm, en el Concilio de Vaticano. No. ¿Se acuerdan que habían diócesis en las cuales también estaban, y que principalmente las diócesis eran las que funcionaban en Roma porque se había separado la religión, en este caso, por distintas discrepancias existentes? Entonces, Roma es establecida como sede de mayor jerarquía en el sínodo diocesano, ¿ya? En las diócesis. Pregunta número 5. El Papa Inocencio IV emite la bula que autoriza la tortura de los reos de la Inquisición. ¿Cómo se llama esa bula? No, no lo hemos nombrado, ¿no? Se llama es ad extirpanda. En este caso, esta bula que va a ser instaurada por el Papa Inocencio IV. Muy bien. Listo, chicos. Para ustedes está quedando lo que es la actividad de aplicación, perdón, la actividad de extensión y lo que vendría a ser también la actividad de evaluación. Así que, por favor, hay que resolverlo y hay que enviar fotos claras. ¿Bien? Muy bien el día de hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídense Chao, chicos. Chao, por Miss. la clase. Bye. Cuídense. Bye.